Hoy vamos a hablar sobre seguridad y salud en el trabajo. Es un factor muy importante en estos momentos y las normatividades y las reglamentaciones están exigiendo que se cuide al trabajador. Es un aspecto muy importante cuidar el bienestar del trabajador. Además de cuidar el bienestar del trabajador, el bienestar de los clientes y todas las personas que se relacionan con la organización y también el entorno organizacional. Es decir, todos aquellos factores o situaciones que pueden ser afectadas por la organización tienen que cuidarse mucho. Vamos a partir de un principio en esta exposición y es que toda actividad humana, dependiendo de su complejidad y entorno, implica mayor o menor grado de riesgo. Todo lo que hagamos, muchachos, todo lo que hagamos eh, involucra un riesgo. Lógicamente, entre más compleja sea la acción que desarrollemos, más riesgos pueden haber. Es inevitable estar bajo la posibilidad de un riesgo. Usted puede decir, no, yo no me voy a arriesgar. A mí el horóscopo me dijo ayer que hoy me podía dar un accidente, tener un accidente. Entonces me voy a quedar en la cama y, y no voy a hacer nada. Y esa noche se quedó dormido y el día se quedó dormido en la cama, dio una vuelta en la cama y se cayó de la cama y se accidentó. Entonces es inevitable estar expuesto a los accidentes. Lo que es cierto es que sí podemos evitar muchos accidentes si actuamos como debemos actuar. Entre más compleja sea nuestra labor, hay mayores posibilidades de que ocurra algo inesperado que puede ser dentro de muchas cosas un accidente, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo una labor, estamos en riesgo y este riesgo puede generar consecuencias tanto de orden individual para la persona que la ejecuta como de orden colectivo y medioambiental para el contexto social y geográfico donde esta acción ocurre. En una empresa, una persona puede cometer un acto imprudente y puede generar un accidente, ¿no? Y este accidente puede afectar a la persona que cometió el acto imprudente, pero no solamente afectar a la persona que cometió el acto imprudente, sino también afectar a sus compañeros de trabajo, a las personas que estaban de visita en la organización y dependiendo de la complejidad del accidente generado, puede también afectar a una comunidad o a un país entero. No sé si ustedes se enteran lo que pasó con Chernobyl, donde se presentó una situación en la cual hubo una fuga en el reactor nuclear y se generó una pérdida de radiación continua que tiene, pues, esa pequeña ciudad quedó completamente desolada, ¿no? Hubo una gran cantidad de muertos, animales también murieron, y es una zona prohibida y vetada para todo el mundo. Y van a pasar realmente miles de años hasta que se pueda recuperar esa zona. En este momentico pues todavía se hacen estudios para ver las consecuencias reales de este gran accidente. Ahora pues no digamos que todos los accidentes son de esa magnitud, pero cualquier accidente que te afecte tu movilidad, que te afecte tu desempeño o que te pueda quitar la vida es algo que vale la pena tener en cuenta y algo que tenemos que evitar, ¿no? Entonces es muy importante eso y por eso es que estamos hablando de salud ocupacional. Tenemos que hablar también de la seguridad y la salud en el trabajo, ¿no? Es un conjunto de medidas que se determinan y que van acompañadas de acciones que buscan preservar, mejorar y separar y reparar la salud del trabajador tanto en el orden individual como colectivo. Muy bien. Las disposiciones basadas en la salud ocupacional son aplicables con carácter de obligatoriedad en todo lugar y trabajo. Bueno, vamos a explicar esto un poquitico más claro, ¿no? Entonces yo cuando hablo de seguridad y salud en el trabajo, estoy hablando de un conjunto de medidas, o sea, estoy tomando medidas preventivas, ¿ya? Pero también acciones que lo que buscan es preservar y mejorar la salud del trabajador. Entonces puedo tomar medidas que son de carácter preventivo, ¿ya? Como por ejemplo vacunación, como por ejemplo charlas sobre manejo de maquinaria,
Ese tipo de charlas que pretenden evitar, por ejemplo, incidentes o enfermedades profesionales o accidentes laborales, forman parte de esto que se llama la seguridad y salud en el trabajo. Una cosa es prevenir y otra también es tomar acción activa, ¿no? Cuando hacemos un proceso de tomar acción activa, es cuando buscamos o nos enfocamos en esas situaciones que pueden generar un riesgo, un accidente, un problema o una dificultad. Y todo esto compone la seguridad y la salud en el trabajo. ¿Y qué es lo que busca? Pues que haya salud, pero no solamente salud física, ¿ya? Sino también salud mental en los trabajadores, en las personas que están relacionadas con la empresa y todas aquellas personas que podrían, si no se toman estas medidas, ser afectadas por la organización. Entonces esto es muy importante y las medidas que se toman y que se establecen son de carácter obligatorio, ¿ya? Es decir, las medidas establecidas y definidas son obligatorias tanto para el empleador como para el empleado. Y si usted, por ejemplo, es empleado y le dicen que tiene que colocarse guantes para proteger sus manos o un casco para proteger su cabeza y usted no lo hace, usted puede ser sancionado. Y si usted, por el contrario, es un empleador y le dicen tome medidas para proteger a sus empleados y usted se hace el de la vista gorda y no toma las medidas necesarias, también puede ser sancionado. ¿Por qué? Porque las medidas son de carácter obligatorio. Dentro de estos conceptos, pues empecemos a definir unas cosas y no confundirlas con otras, ¿no? Una cosa es la salud ocupacional y otra cosa es la seguridad industrial, que podríamos decir que es una rama de la salud ocupacional, ¿no? La seguridad industrial tiene como objetivo la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes y siniestros capaces de producir daños o prejuicios derivados de la actividad industrial a las personas, flora, fauna, bienes o el medio ambiente. Entonces, cuando hacemos una actividad industrial de producción, de fabricación, de transporte, nosotros podemos generar ¿qué? Podemos generar una cantidad de riesgos, ¿ya? Y esos riesgos generan accidentes y siniestros, ¿ya? Que van a producir daños en las personas. ¿Y qué hace la seguridad industrial? Pues lo que hace es prevenir esos accidentes y si los accidentes se presentan, buscar la manera de que esos accidentes no nos afecten de una manera tan significativa. Entonces, digamos que se está trabajando en una construcción, por ejemplo, y en esa construcción la gente está trabajando a gran altura con herramientas que pueden caer. Entonces la seguridad industrial te dice cómo debes asegurar esas herramientas para que no caigan. Entonces te está dando unas instrucciones. Pero en caso de que lleguen a caer de todos modos, pues la seguridad industrial te dice, tienes que tener elementos de protección personal para que si se presenta una situación inesperada, pues no te afecte tanto, ¿no? Entonces miren que hay dos maneras de atacar una situación negativa. La primera, evitando que suceda. Y la segunda, aminorando los efectos del suceso si llegase a suceder. Pero en determinadas situaciones, pues la gente no toma las medidas de asegurar las herramientas y tampoco las personas que tienen que hacerlo se aseguran su integridad colocándose los elementos de protección personal. Y solamente es cuestión de tiempo para que se presente un accidente con características de fatalidad. Por eso es tan importante la seguridad industrial, porque busca prevenir accidentes y también busca que si se presenta cualquier situación, esta situación no nos afecte tanto. ¿A través de qué? A través del adecuado uso de los elementos de protección personal, como los cascos, los guantes, las monogafas, los protectores, las botas con puntera, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de la seguridad industrial, decimos que es una ciencia multidisciplinaria que se encarga de la prevención de accidentes de trabajo. Cuando hablamos de multidisciplinaria es porque no simplemente atacamos el problema de un solo punto, ¿no? Sino que de varios puntos, a través de capacitación, a través de prevención, a través de controles, a través de la utilización de herramientas de protección, a través de inspecciones. Hacemos toda esa cantidad de cosas, ¿para qué? Para evitar los accidentes. Está constituida por un conjunto de medidas técnicas destinadas a conservar la vida,
la salud y la integridad física de los trabajadores. Tiende a conservar los materiales e instalaciones exentos de peligro o deterioro y en las mejores condiciones tanto en el servicio como de productividad. Entonces una máquina lleva mucho tiempo funcionando, no se le ha hecho mantenimiento, perdió una pieza y empieza a funcionar de una manera inadecuada y puede generar de un momento a otro un accidente. Para esa situación es que está elaborada o está constituida la seguridad industrial para prevenir ese tipo de situaciones, ¿no? A través de que asegurarse que haya mantenimiento de ese tipo de maquinaria, por ejemplo. Un empleado está manipulando mal la máquina, no está poniendo los 5 sentidos en el proceso de la máquina y puede perder sus dedos. Para eso está la seguridad industrial, para prevenir ese tipo de situaciones. Una persona está manipulando cables eléctricos sin los debidos guantes aislantes. Para eso está la seguridad industrial, para evitar que esa persona siga haciendo lo mismo y pueda fallecer o tener un accidente que le genere una desgracia personal o genere una desgracia a nivel general en toda la empresa a través de un incendio, ¿no? Entonces miramos que hay una gran cantidad de actividades que hace la seguridad industrial. Pero todo esto está manejado a través de un programa que se llama el Programa de Salud Ocupacional, que es un programa muy interesante y este programa es la organización sistémica de todas las acciones que deben ejecutar las empresas para promoción, prevención y mantenimiento de la salud de los trabajadores, el cuidado del ambiente laboral y el mejoramiento de la productividad. Todas las organizaciones deben tener su programa de salud ocupacional. Eso es obligatorio. ¿Ya? Y cuando hablamos de qué es el programa de salud ocupacional, decimos que es una organización sistemática de todas las acciones que se deben ejecutar en las empresas. Cuando hablamos de algo sistemático, estamos diciendo que es algo que está compuesto por muchos elementos. Entonces, una organización sistemática es organizar varias fases o varios procesos para que cumplan su objetivo. Cuando hablamos del programa de salud ocupacional, estamos diciendo que es una organización sistemática, es decir, no es una improvisación, no es algo que nace de la inspiración, sino que es algo que se puede planear, se puede organizar, se puede dirigir y se puede controlar. ¿Para qué? Para promocionar. Cuando hablamos de promocionar es estimular, dar a conocer las medidas de salud ocupacional. También dice prevenir. ¿Qué es prevenir? Es evitar que algo suceda. ¿Ya? Tomar medidas preventivas, ¿cierto? Y hacer mantenimiento de la salud de los trabajadores. Dentro de estos programas de salud ocupacional nos preocupamos o las empresas se preocupan por la salud de los trabajadores y se preocupan porque mantengan su estado de salud tanto emocional como física. Además, el cuidado del ambiente laboral, el entorno laboral, evitando situaciones que sean de estrés, situaciones peligrosas, situaciones que puedan generar accidentes o enfermedades profesionales. Y lógicamente el mejoramiento de la productividad. ¿Por qué hay mejoramiento de la productividad? Porque si tengo una empresa donde no hay accidentes, pues no hay que parar, no hay que limpiar, no hay que recoger, no hay que apagar incendios, no hay que conseguir nuevo personal, no hay que capacitar al personal nuevo, ¿ya? Y nos podemos enfocar en lo que realmente quieren las organizaciones, y es en producir y no dedicarse simplemente a reemplazar personal accidentado o a pagar incapacidades o indemnizaciones. Entonces lo que buscamos siempre es un proceso preventivo. Cuando hablamos de los componentes del programa de salud ocupacional de la empresa, pues hablamos de un organigrama que está compuesto de la siguiente manera, ¿no? Un diagrama que tiene las siguientes partes. Primero, un subprograma de higiene y seguridad industrial, que ya vimos, pero vamos a seguir profundizando en esto. También un subprograma de medicina preventiva y del trabajo, lo vamos a ver más adelante, y un COPASO, que es el Comité Paritario de Salud Ocupacional. Esos son los componentes del programa de salud ocupacional. Y entonces vamos a interiorizar un poquitico más en el subprograma de seguridad industrial, ¿no? Entonces, recuerden que seguridad industrial no es salud ocupacional totalmente, es una parte de la salud ocupacional, pero no la es toda, ¿no?
Constituye una disciplina, la seguridad industrial, una disciplina que se ocupa de detectar y controlar los riesgos capaces de producir accidentes. Entonces, cuando hablamos de seguridad industrial, estamos siempre a la caza de riesgos, de situaciones que puedan causar un accidente, ¿no? Es el conjunto de actividades destinadas a la identificación y al control de las causas de los accidentes en el medio ambiente del trabajo, ¿no? Además de eso, cuando nosotros identificamos una situación peligrosa, también estamos trabajando para qué? Para conjurar esa causa, esa situación que puede generar un accidente, una enfermedad en el ambiente de trabajo. Entonces, la seguridad industrial evalúa los factores de riesgo. ¿Y qué es un factor de riesgo? Un factor de riesgo es toda circunstancia o situación que aumenta las posibilidades de que una persona se accidente, contraiga una enfermedad o cualquier otro problema de salud. Entonces, digamos que en el trabajo hay muchos factores de riesgo y lo que tiene que hacer la seguridad industrial es prevenir y conjurar cualquier situación que se pueda presentar por esos factores de riesgo. Existen gran cantidad de factores de riesgo en los trabajos. Pueden haber factores de riesgo mecánicos, factores de riesgo químicos, eléctricos, físico-químicos, biológicos, factores públicos, psicosociales, ambientales y ergonómicos. Vamos a ver algunos de los principales factores de riesgo que se presentan dentro de una organización y que tienen que ser detectados mediante la seguridad industrial. Primero, los factores de riesgo físico, como por ejemplo el ruido. El ruido es un factor de riesgo físico. Cuando trabajas en un ambiente donde hay mucho ruido, pues puedes generar problemas de audición, deterioro de tu capacidad auditiva. Además, cuando no escuchas bien, puedes accidentarte, porque puede haber una máquina, por ejemplo, echando reversa y tiene su pito de reversa, pero tú no la escuchas por el excesivo ruido. O el ruido te genera desconcentración y esa desconcentración puede evitar que veas algún otro tipo de peligro. Entonces, hay que evaluar ese nivel de riesgo que es el ruido, ¿no? Otro, la iluminación. Por deficiencia de iluminación te puedes caer, te puedes accidentar, te puedes tropezar, te puedes cortar, te puedes chuzar, ¿ya? Además puedes generar cualquier tipo de accidente, puedes caerte a un agujero, dentro de una gran cantidad de factores de iluminación, ¿no? Temperaturas extremas que pueden generar hipotermia, ¿m? Que es el exceso de temperatura durante un tiempo prolongado, perdón, hipotermia, que es la pérdida de la temperatura, o puedes también sufrir por exceso de calor. Eh, Puedes sufrir a través de vibraciones y radiaciones. Las vibraciones pueden generar impacto sobre el esqueleto y el sistema musculoesquelético del ser humano. Y las radiaciones pues, pueden generar quemaduras, pueden generar enfermedades, dependiendo del tipo de radiación que haya. Estos son factores de riesgo físico. Hay otros factores que son los factores de riesgo ergonómico, que son factores biomecánicos que se convierten en trastornos de los músculos y el esqueleto. Entonces, a veces, debido a las actividades que desarrollamos, podemos tener un accidente o un problema o una situación que nos destruya o nos genere daños a nivel muscular o esquelético, ¿no? Este puede ser, por ejemplo, por posturas forzadas, por movimientos repetitivos, por manipulación manual de cargas, por aplicación de fuerzas. Estos son riesgos que se pueden generar este tipo de situaciones que se llaman riesgo ergonómico, no lo confundan con los riesgos físicos. Entonces, algunos, por ejemplo, el esfuerzo físico, la fatiga general, ¿ya? Las posturas forzadas, cuando no sabemos sentarnos, por ejemplo, movimientos repetitivos y efecto muscular localizado, cuando manejamos mucho, por ejemplo, un computador, mover mucho el mouse o el teclado puede generarnos una inflamación del túnel metacarpiano, un disconfort ambiental, un ambiente que no sea el adecuado, que tenga, por ejemplo, huecos, ¿ya? Eso también puede generar un riesgo ergonómico, podemos caernos un hueco, podemos lesionarnos un músculo, ¿no? O estamos trabajando en espacios muy pequeños,
muy pequeños que no nos permiten una movilidad. O nos toca trabajar haciendo, tomando posiciones muy incómodas y antinaturales. Nos toca trabajar de cabeza, debajo de un carro, con los brazos, con los codos por encima del nivel de los hombros durante mucho tiempo. Pues eso nos va a generar ese riesgo ergonómico. ¿Sí? También tenemos el factor de riesgo químico. El riesgo químico es aquel riesgo que es susceptible de ser producido por una explosión no controlada de agentes químicos, la cual puede producir efectos agudos o crónicos o la aparición de enfermedades. Entonces, no solamente una explosión, sino también, por ejemplo, sin quererlo podemos consumir un elemento químico, sin querer podemos inhalar un elemento químico que nos queme, por ejemplo, gases. Un gas disperso en el ambiente puede generar una explosión o puede generar envenenamiento, puede generar quemazón, los vapores también, los líquidos también nos pueden generar ese tipo de cosas, los polvos, algunos productos sólidos nos pueden generar, por ejemplo, ahogamiento, ¿ya? La inhalación, la absorción y la ingestión es la forma en que normalmente pues, ponemos en nuestro cuerpo este tipo de productos que nos pueden generar ese tipo de riesgos. También tenemos factores de riesgo biológico como los virus, los parásitos, las bacterias, los animales, los hongos y las plantas que nos pueden afectar seriamente nuestra salud. Muy bien. Entonces, espero que les haya quedado muy claro este concepto. Espero que lo aprovechen. La próxima clase vamos a seguir con nuestro programa de medicina preventiva y del trabajo, que básicamente tiene como finalidad la promoción, prevención y control de la salud de los trabajadores, protegiéndolos de los factores de riesgo ocupacional en los diferentes puestos de trabajo, ubicándolos en el lugar acorde a las condiciones psicofisiológicas. Bueno, muy bien, esto lo vamos a profundizar más en la próxima actividad.